Hola amigos, bueno pues comenzamos nuestro tour de Sisi en el Hotel Beau Rivage, que es donde ella se hospedó. Ella llegó la tarde del 9 de septiembre, durmieron aquí en esta suite, esta que hace esquina. Tened en cuenta que esta terraza, todos los balcones, todo esto que hay no estaba en la época, ¿vale? Aquí esto daba directamente a la calle. Entonces, estas dos ventanas, esta de la esquina y las dos siguientes ventanas eran el salón, y luego después las siguientes ventanas en esa dirección son las del dormitorio. Entonces hoy no podemos entrar porque está cerrado, sabéis todos que gracias al coronavirus está cerrado. Pero vamos, este es el Hotel Beau Rivage. Bueno, pues aquí tenéis algunas fotos del interior del hotel. Este es el lobby. Luego tenéis tiene una especie de patio interior en el que veis aquí las plantas. Es la verdad que es una preciosidad de hotel. Esta es uno de los pasillos que lleva a la habitación. Y aquí tenéis lo que es la habitación por dentro, ¿vale? Esta es la sala de estar. La puerta que veis al fondo a la derecha da a la otra habitación. Esta es toda la sala de estar, que ya os digo que es una maravilla. Esto es lo que se ve desde la entrada. Esto hace esquina. Veis aquí las dos ventanas, y este espejo es original, es lo único que queda original del tiempo en el que Sisi estuvo aquí. Ese espejo, ya os digo, aquí se miró Sisi. Entonces aquí veis el escritorio. Claro, esto estaba en aquel entonces de manera distinta, pero bueno, tenéis el escritorio, una foto de Sisi. Y ahora volviendo por la puerta, aquí veis las puertas. A mano izquierda es la entrada, y aquí a mano derecha llegamos a la habitación, ¿vale? Esta es la habitación en la que murió Sisi. Aquí ya entró agonizando y tumbada en la cama, que estaba en el mismo sitio en el que está, pero más atrás, donde está ahora el baño. Vale, aquí veis el baño. Esta es la bañera, perdón, esa soy yo. Y aquí, ese espejo que veis aquí es una televisión. Tiene el mando, te puedes meter en la bañera y ver la televisión. Muy moderno todo. Luego aquí a la derecha tiene una ducha, que no se ha visto, pero bueno, aquí veis la terraza, que ya os digo, en el momento en el que Sisi estuvo aquí no había terraza. Perdonad, aquí mi familia es que me los llevé para verlos. La cama es una maravilla y bueno, el hotel en general, ya veis toda la habitación. La verdad que es muy 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 bonito. A ver, aquí os enseño la terraza, aunque ya os digo que en aquel momento no estaba. Esto es una vitrina que hay a la puerta, a la entrada, veis la puerta al lado, en la que hay objetos pertenecientes a Sisi. Incluso hay una de las cintas esas que tiene manchas de sangre de Sisi, que ya no se ven con el tiempo, pero bueno. Aquí os dejo algunas fotos de la habitación para que la veáis más en detalle, porque cuando grabé el vídeo, pues claro, no tenía ni idea de... Era una visita en familia, o sea que no sé muy bien, pero bueno, aquí lo veis todo un poquito más en detalle. Y vamos a volver al vídeo principal, a ver qué tal. Desde aquí salió Sisi la mañana del 10 de septiembre de 1898. Había estado por la mañana de compras con su dama de compañía, con Irma Suktaray, y tenían que salir porque iban a coger el barco para volver a Caux, vamos, a Montreux y a Caux. Vamos a hacer el mismo recorrido que hicieron ellas, ¿vale? Entonces ellas salieron con prisa porque ya estaba sonando la sirena del barco. Sobre la 1:30 empezó a sonar la sirena y entonces iban las dos andando rápido. Yo no voy a andar tan rápido como ella andaba siempre, pero bueno, para que os hagáis una idea. Aquí tenéis, no sé si lo veis aquí, la estatua de Sisi, que se inauguró para conmemorar el centenario de su muerte. Bueno, pues este es el monumento a Sisi, inaugurado aquí el 10 de septiembre de 1998, conmemorando los 100 años del asesinato de la emperatriz, que sucedió como a 200 metros para allá. Aquí veis escrito en las escaleras: en memoria de Isabel, emperatriz de Austria, reina de Hungría. No sé si lo estáis viendo, ahí toda la sombra. 1898, 10 de septiembre de 1998. Entonces se creó una asociación especialmente para ese fin, para conmemorar. A ver, ay, no sé, es que me está dando el sol, no sé si la veis. A ver, yo creo que así a lo mejor podéis ver algo. Es una estatua, la verdad, que muy extraña. Fijaros, alguien le ha puesto un anillo en la mano.
Tiene unas manos muy bonitas, eso sí es verdad. Es un poquito extraña porque es como muy demasiado delgada y tal, pero bueno, el abanico, el gorro, la capa de viaje. Aquí asociación Sisi en Ginebra. Esta asociación se creó solamente para eso, para conmemorar los 100 años. Entonces se colocó esta estatua y la vidriera que hay en la catedral. Pues veis aquí, esto de aquí, esta era su suite, esta esquina. Tened en cuenta que en el momento la terraza, todos estos balcones no existían, daba directamente a la calle. Entonces ella falleció en esta suite, la 120. Entonces aquí le han colocado este monumento, que ya os digo, es un poco extraño porque es como muy moderno y está demasiado delgada, pero es un sitio muy bonito, muy cerca al lugar donde la atacaron. A ver si os puedo enseñar la cara por aquí. Es que no, me está dando el sol, entonces no sé si la estáis viendo. Pero bueno, está la estatua. Veis aquí atrás el Jeto. Bueno, no sé si lo estáis viendo. Sí, algo se ve, ¿no? Es aquí. Bueno, pues esta sería la estatua. Este es el lago de Ginebra. Y ya os comento que ella salió de este hotel para dirigirse hacia su destino. Entonces ellas siguieron por aquí. Entonces ellas iban hablando, las dos solas, solamente Sisi y Irma. ¿Veis aquí el Jeto? Ellas iban hablando, venga majestad, vamos a darnos prisa porque llegamos tarde. Entonces iban andando para coger el barco. Aquí para que veáis un poquito dónde está el hotel. Veis aquí, ya os digo, su suite. Este recorrido lo hicieron en 1 minuto y medio, una cosa así, pero sabéis que ella andaba súper rápido. Entonces mientras pasaban por aquí, ya veis las vistas, el Jeto. También este monumento que hay aquí, que os lo voy a enseñar ahora un poquito más en detalle en cuanto cruce la calle, es un monumento a Brunswick, que ya estaba aquí cuando pasó el asesinato a Sisi. O sea, Sisi vio este monumento, que os lo voy a enseñar. Bueno, voy a cruzar la calle y os lo voy a enseñar. Bueno, pues este es el monumento a Brunswick, que curiosamente además estaba emparentado con Sisi. Él murió también en el Hotel Beau Rivage, que está justo aquí. ¿Vale? Entonces este es un monumento. Él murió aquí en Ginebra. Uy, perdonad que me he tropezado. ¡Ay, qué susto! ¡Qué sustilio me ha dado! Murió aquí en Ginebra en 1873, ¿vale? Entonces él dejó dicho en su testamento que legaba toda su fortuna a la ciudad de Ginebra a cambio de que se construyera un mausoleo para él en una posición así prominente y digna, que contuviera las estatuas de su padre, Federico Guillermo, y de su abuelo, Carlos Guillermo Fernando, y que imitara el estilo de las tumbas, unas tumbas muy famosas que hay en Verona, del siglo XIV. Entonces está construido, bueno, como veis, creo que se puede entrar, de hecho. Voy a intentar, a ver si... Sí, no, parece que sí, se puede, sí. Bueno, aquí se puede entrar. Un hexágono. Y aquí arriba está lo que es el mausoleo, propiamente dicho. Él está enterrado en la catedral de Brunswick, no está aquí. Pero bueno, me voy a acercar, pero para que lo veáis, porque ahí hay otra estatua. A ver, voy a intentar bajar sin desjogorcearme. Pues a ver si os lo puedo enseñar bien. Bueno, aquí le tenéis, no sé si veis, estas son las estatuas que hay aquí a los lados. Son antepasados de su familia, vamos. Son de la casa de Guelph. No sé si lo veis ahí arriba. Es que está como tumbado, pero es muy difícil verlo desde aquí. Es un pedazo de monumento. De todas maneras, también os digo que estaba emparentado con Sisi. O sea, la madre de Carlos, de este duque, y la abuela de Sisi eran hermanas. Entonces Carlos era, supongo, tío de Sisi, algo así. Bueno, primo de su madre. Así que aquí hay otra estatua de él, una estatua en bronce. Voy a ver si os la puedo hacer. Veis otra vez el Jeto. Y este es el camino. Aquí veis para que os situéis, el Beau Rivage. La estatua está ahí.
Y este es el camino que hizo Sisi hasta que la atacó Luqueni ahí delante. Espera, os voy a enseñar la estatua esta. Pues esta es la estatua ecuestre en bronce. Sabéis que él fue gobernador del ducado de Brunswick de 1815 a 1830. No sé si estáis viendo algo porque la luz, la verdad, no es la mejor. Pero bueno, después de... tuvo que abandonar el ducado. Y además también murió soltero y sin hijos. ¿Veis aquí el monumento? Pues ya os digo, este es... lo diré, es familiar de Sisi. Ya os digo que no sé si es su tío o qué, porque es primo de su madre. Y aquí le tenéis justo delante del Hotel Bogemash, que además esto fue provocó muchos debates porque en Ginebra nunca se había levantado un mausoleo y cuando pusieron este, pues levantó muchas críticas, pero bueno, aquí está, es un monumento bien bonito que Sisi vio ya cuando estaba aquí, porque se inauguró creo que en 1879. Así que bueno, vamos a volver al paseo marítimo por donde iba Sisi. Bueno, pues seguimos aquí donde lo hemos dejado, ya hemos visto a Brunswick. Ahora vamos a seguir por aquí por el paseo marítimo. Como os comentaba, Sisi e Irma iban andando muy rápido para llegar al barco. Veis aquí adelante ¿cómo se llama esto? El muelle donde iban a coger el barco. Luqueni estaba, donde está ese hombre ahí adelante, estaba él esperando. Él ya sabía, en principio quería haber asesinado al duque de Orleans, pero este canceló en el último momento. Y cuando se enteró por los periódicos de que Sisi estaba aquí, pues la eligió a ella. Entonces él estaba ahí, ellas pasaron y justo en el momento en el que se cruzaron, Luqueni saltó sobre ella y le clavó un estilete en el corazón. Entonces Sisi se cayó al suelo y Luqueni salió corriendo por esta calle, el Rue des Alpes, y ahí adelante fue detenido. Tened en cuenta que el barco estaba ahí, ya estaba ya pitando, muchísima gente vio lo que había pasado. De hecho, un par de personas se acercaron a preguntar lo que le había pasado. Entonces Sisi se levantó con la ayuda de Irma, que le dijo: Majestad, ¿está usted bien? Tal, no sé qué. Entonces ella dijo que querría ese hombre, querría robarme el reloj o algo. Entonces Irma le preguntó si quería volver al hotel y ella dijo que no, vamos al barco, que están ya ahí. Entonces veis aquí la placa. Aquí fue asesinada el 10 de septiembre Su Majestad Isabel, emperatriz de Austria. Entonces ya os digo, ella cayó aquí al suelo. Luqueni salió por esa calle corriendo, pero ahí le fue detenido. Entonces Sisi cogió y siguió andando pues no sé, que serían 100 metros de aquí a allí. Subió al barco y nada más subir al barco se desmayó. Bueno, pues este es el Ginebra. Vamos a acercarnos para que os lo pueda enseñar. Parece que está abierto, sabéis que es un restaurante, así que creo que voy a poderos enseñar por dentro. Vamos a ver si hay suerte. Bueno, pues como podéis comprobar, este es el Ginebra, es el barco original al que subió Sisi. Estamos ahora mismo o sea, esto todo sucedió en ese lado del río. De hecho, este es el Hotel Bogemash, pero bueno, estamos en el otro lado del lago, pero este es el barco original. Entonces este es el Ginebra. Sisi subió por aquí, tal cual estamos haciendo nosotros. Tened en cuenta que ella acababa de ser herida, le habían clavado un estilete en el pecho, entonces la trajeron por aquí porque ella tenía una cabina y nada más entrar se desmayó. Entonces la trajeron por aquí. Hemos pedido permiso y me han permitido así un poco de estrangis grabar. Perdonad que os enseñe el suelo, pero no puedo enseñar a nadie. Entonces esta era la cabina que tenían reservada. Os lo voy a enseñar, aunque yo la primera vez que lo vi casi lloro, ¿vale? Sí. Entonces esta era la cabina. Recordad, ella aquí entró ya inconsciente. Entonces una vez que estuvo aquí, le abrieron un poco la camisa y le libraron el corsé. Y fue cuando se dieron cuenta de que tenía sangre en el pecho. Entonces le pusieron un azucarillo con alcohol debajo de la lengua para que se despertara. Entonces ella abrió los ojos un momento y dijo: ¿qué me ha pasado? Que fueron sus últimas palabras. Entonces hoy en día no queda nada. Sabéis que esto es un restaurante que me han dejado aquí hace un momento, pero fijaros, esto es lo que queda. En esta cabina dijo Sisi sus últimas palabras. Aquí estuvo consciente por última vez.
Después de decir eso ya se desmayó y ya no volvió a recobrar el conocimiento. Entonces de aquí se la volvieron a llevar en volandas, en una especie de camilla que habían improvisado. Perdonad, esto está todo un poquito porque están recogiendo, han tenido una fiesta, pero nos han dado el permiso para poder grabar así en un momento. Entonces ya os digo lo que decía, que se la llevaron por aquí, la volvieron a sacar para llevarla de vuelta al hotel, y donde ya falleció al poco de entrar. Entonces, pues como veis, acabamos de entrar al Ginebra y de aquí se la llevaron. A ver si os explico. Este es el Hotel Beau Rivage. Pues aquí es donde el barco la dejó y ya la volvieron a llevar al hotel. Después de eso, pues el barco, que ya había empezado, ya iba como por aquí. Una vez que Irma le dijo al capitán quién era la persona que estaba herida, pues pararon aquí adelante, en el muelle este de aquí adelante, que es donde estaba la estatua, y volvieron a llevar a la emperatriz así en una especie de camilla improvisada al hotel que está aquí, y ahí ya pues fue donde falleció. Una pena, la verdad que realmente fue una muerte rápida e indolora, casi no le dio tiempo a darse cuenta de que se estaba muriendo. Pero bueno, aquí estamos exactamente en el sitio en el que pasó. Ahora no sé si veis aquí la iglesia esta es la Catedral de Saint-Pierre, y justo ahí al lado está bueno, los restos que quedan de la prisión en la que encerraron a Lucchini. Bueno, pues ahora estamos en lo que queda, vamos, los restos de la prisión de l'Évêché, que es la prisión del obispo, vamos. Este trocito que veis aquí, esto es lo que se ve aquí, ¿vale? Aquí cuenta un poquito de lo que era la prisión, que había 115 celdas, 50 para hombres, 50 para mujeres y 15 para niños, cada una con 7 metros cuadrados, y tenían una cama, una mesa, una silla y una letrina, vamos, así. Y en una de estas ventanas era donde, bueno, en una celda de estas estaba Lucchini, y él se colgó con el cinturón de su pantalón desde una de las ventanas de estas. A ver, se suicidó. La versión original es que es un suicidio, pero vamos, que le ayudaron a suicidarse seguramente. Aquí lo veis, estaba Luigi Lucchini, y que se suicidó el 19 de octubre de 1910 bueno, estaba aquí encerrado por el asesinato a la emperatriz. La prisión la demolieron en 1940 para hacer paso aquí al parque este. Voy a intentar enseñaros, la última vez que vine no estaba tan verde esto. Un vergel ahora, si lo veis aquí, estos muritos es lo único que queda, todo lo demás se ha desaparecido. Esta es la Catedral de Saint-Pierre, y ya ves aquí a sus pies tenéis los últimos restos de la prisión en donde estuvo Lucchini por asesinar así. Si es que no sé si veis algo porque hay tanto verde, pero hay aquí una especie como de arco, por aquí debajo se puede pasar. Pues esto es lo único que queda. Recordar que él estuvo muchísimos años guardando su cabeza aquí en el anatómico forense. El mismo médico que hizo la autopsia a Sisi estuvo analizando el cerebro de su asesino para ver si tendría alguna tendencia al asesinato y tal, hasta que al final, creo que fue en el 2000 y algo, enterraron al final la cabeza en el cementerio central de Viena, a unos pocos kilómetros de donde descansa Sisi. Y bueno, es curioso que él estuviera encerrado tan cerca de donde ella murió y luego al final estén enterrados relativamente cerca. Pero bueno, que os voy a enseñar, ya que estoy aquí, os voy a enseñar un poquito las vistas del parque. Desde aquí hay unas pistas muy bonitas de Ginebra. Pero bueno, aquí con esto vamos a acabar nuestro tour juntos tras las huellas de Sisi aquí en Ginebra. Espero que os haya gustado. He intentado enseñaros todo lo que hay aquí para ver. Os enseño, ya os digo, las fotos del Hotel Beau Rivage en foto y no en vídeo, porque el hotel estaba cerrado. Pero bueno, aquí lo tenéis, los restos de la prisión a los pies de la Catedral de Saint-Pierre. Y desde aquí os voy a mandar un saludo y hasta el próximo vídeo.
estamos en la iglesia de Notre Dame de Ginebra. Y aquí podéis ver esta vidriera. Veis que pone en memoria de su majestad Isabel, emperatriz de Austria, reina de Hungría, el 10 de septiembre de 1898. Falleció aquí, es la sociedad Elizabeth. De aquí es una sociedad que hay aquí en Ginebra, en su memoria. Veis que está ella aquí, la tumba con las rosas. Y esta es Santa Isabel, sabéis, conocéis el milagro de las rosas de Santa Isabel, ¿no? Por eso está puesto ella aquí. Pues está, veis las dos coronas, la de Austria y la de Hungría. Y este es el resto de la iglesia para que lo veáis, que es muy bonito.